Nos encontramos en el centro de Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas. El archipiélago se separó del continente hace unos 10 o 12.000 años. Estamos en la época del monzón lluvioso, en las montañas más altas de Filipinas, donde las temperaturas bajan especialmente por la noche. Estas islas fueron pobladas por grupos de origen malayo procedentes de Indonesia que se mezclaron con los indígenas autóctonos, dando lugar a los actuales pueblos manubos. Todos ellos tienen en común su estilo de vida basado en una agricultura de tala y quema, así como su lengua malayo-polinesia del tronco austronésico. Solo les distinguen sus dialectos y pequeños matices de su cultura. Entre los 8 grupos manubo que habitan esta isla, hoy nos encontramos con los Matik Saluk, a quienes elegimos por el mérito de haber mantenido una identidad cultural clara a pesar de las presiones externas. Los Matik Saluk conservan tradiciones como la de obtener fuego mediante un viejo método tradicional, la fricción de la madera. Una vez conseguido el fuego, es preciso ir a buscar agua, para lo cual utilizan unos recipientes de troncos verdes de bambú en los que además prepararán la comida. Hoy les vamos a presentar a los Matik Saluk del área de Pinamahuasan, Tamusanon, nombres de la montaña y del río llamados así. El dominio ancestral de los Matik Saluk está formado por selva tropical, rica en recursos naturales y sobre todo en caza. Hasta hace poco tiempo, esta selva era tan densa que era conocida como camarín, es decir, una especie de laberinto en el que fácilmente se perdían los que iban de caza. Destacan en los Matik Saluk su colorido, su alegría y su hospitalidad. Las mujeres vuelven del río con los troncos de bambú llenos de agua. Diaón es el jefe del grupo. Los jefes de los manubos se conocen con el nombre de Datu. Envuelven el arroz en hojas de plátano y lo introducen en los troncos verdes de bambú que luego pondrán al fuego para cocinarlo. A veces el agua es sustituida por leche de coco que proporciona al arroz un sabor especial. Los Matik Saluk pueden tener varias esposas llegando a formar familias muy numerosas. La vida familiar es muy intensa y los hijos son considerados la mayor riqueza y garantía de futuro. Ni el infanticidio ni el aborto son conocidos en estos pueblos. A los Matik Saluk les encanta asearse unos a otros. Este comportamiento de limpieza colectiva tranquiliza y fortalece los vínculos grupales, como la etología humana ha puesto de manifiesto tanto en humanos como en primates. Los Matik Saluk aprovechan cualquier oportunidad para cantar y danzar. Tocan varios instrumentos musicales como arpas y guitarras de tipo oriental, tambores y gong. Algunos de estos instrumentos están hechos de bambú como el salorey, un sencillo tronco con cuerdas. Otros son de madera como el coglung, una especie de guitarra.
Consideran la danza la forma más alta de satisfacción social. Aunque la danza más común es esta, el Binailán, también practican danzas rituales, religiosas y de guerra. Los Matik-Saluk viven en casas comunes llamadas Tulugán. En esta conviven 8 familias. Los días anteriores la lluvia ha sido muy intensa y el agua ha entrado en la casa durante la noche. Las mujeres han comenzado a reparar las goteras reforzando el tejado con calán, un tipo de hierba salvaje muy útil para cubrir la parte superior de la casa. Esta misma planta se utiliza en infusión medicinal para el alivio de problemas digestivos. El interior de la casa no permite vida privada, pues consta de una sola habitación. En los compartimentos laterales duermen durante la noche. El espacio central es común. Allí se sientan para comer, hablar y a veces bailar. Además tienen un lugar para los invitados justo a la entrada de la casa, donde dormimos y desde donde podemos rodar actividades como la que ahora les estamos ofreciendo. No tienen decoración ni mueble alguno, tan solo sus cestos, armas, esterillas y algunas herramientas. La lluvia es algo cotidiano en la vida de los Matik-Saluk. Este elemento forma parte del mito de creación que narra los orígenes de esta cultura y que, curiosamente, es una réplica del pasaje bíblico del diluvio universal. La influencia española se percibe a lo largo de la narración en términos como baúl, que son incorporados literalmente. Según este mito, una viuda embarazada llamada Gaomón escuchó una voz avisándole que una gran inundación cubriría las montañas y limpiaría el mal de este mundo. Gaomón previno a sus vecinos, pero no la creyeron. Cumpliéndose la predicción, un cangrejo gigante tapó el desagüe del mar y las aguas cubrieron toda la tierra. Gaomón se salvó protegida dentro de un baúl de madera que había preparado. Entonces, una gran serpiente llamada Saba venció al cangrejo consiguiendo que las aguas descendieran. Cuando la tierra se secó, la viuda envió a un cuervo para ver si había supervivientes, pero no regresó. Envió entonces a un loro que vio a Noé en su arca y regresó para contárselo. La viuda alumbró un niño que cuando fue adulto se convirtió en su esposo y de cuya unión nacieron los actuales Manubo. El resto de la humanidad fue descendiente de Noé. Este reciente mito explica el sentimiento de los Matik-Saluk como pueblo elegido, orgulloso de sus orígenes y que expresa su alegría en cantos y danzas. Contrasta con el que hemos escuchado entre los Tala Andik. Este pueblo se cree descendiente de un hijo irrespetuoso y maldito por su madre. Mientras que los Tala Andik presentan un carácter retraído y más bien melancólico, los Matik-Saluk son extrovertidos y alegres. Es un reto para los antropólogos llegar a entender por qué pueblos que viven relativamente cerca pueden organizar su cultura de un modo tan distinto y a veces opuesto. La raíz de la palabra Manubo quiere decir río. Y de hecho nos encontramos ante un pueblo que vive junto a los ríos y que entre sus actividades cotidianas incluye la pesca. Así hoy, mientras los hombres están talando el bosque, las mujeres y los niños del grupo han ido a pescar al cercano río Tamusano. Aquí no hay escuela y los niños participan activamente en cada una de las actividades asequibles para ellos. A pesar de que su alimentación es relativamente rica en verduras, me enseñaron más de una docena, y en tubérculos como la casaba y el camote, complementan sabiamente su dieta con las proteínas del pescado. Junto a los ríos
recogen hierbas y raíces medicinales. Tienen un conocimiento amplio de las propiedades curativas de las plantas y así, por ejemplo, con la savia del tabaco curan heridas. Usan mucho el betel, planta conocida en todo Asia, para aliviar el dolor de estómago. Esta conciencia de naturaleza puede ayudarnos a recuperar una actitud de mayor respeto hacia el medio ambiente, promoviendo prácticas ecológicas. Como los demás grupos Manubo, los Matik Saluk reconocen la autoridad de un datu o jefe que es elegido entre los miembros de la comunidad. El datu de este grupo guarda celosamente en secreto el nombre de la planta con la que prepara una pócima que sirve para curar tanto a personas como a animales. El jefe Diaón trata la herida de su caballo aplicando el ungüento mágico junto con saliva. Estas personas transportan los troncos de un árbol llamado abaca, con los que van a realizar un peculiar proceso cuyo resultado será la fabricación de un tipo de cuerda muy resistente. Primero desprenden la corteza de la vaca hasta que aparecen a la vista las capas blancas que forman el tronco de la palmera. Cada persona tiene un machete llamado bolo, muy útil no solo para la defensa, sino también para tareas como esta. El datu coordina el trabajo del grupo, que culminará con la venta tanto de la cuerda como de las fibras de abaca, limpias y secas, con las que se fabrican tejidos y papel. Para llegar a ser datu no es necesario ser rico, pero sí poseer lo suficiente para ofrecer fiestas en ocasiones especiales, lo cual es muy valorado por su pueblo y sobre todo deberá ayudar buscando recursos en épocas de escasez. Los niños aprovechan para bañarse en el río, uno de sus lugares favoritos para jugar. Mientras los hombres terminan de desmenuzar los troncos, parte de las mujeres y los niños se adelantan hacia el poblado. Una vez conseguida la materia prima, el resto del grupo la transporta hasta el poblado, donde terminará el proceso de fabricación de la cuerda. Los Matik Saluk han ideado un artilugio en el que mediante una polea movida por un pedal ajustan una cuchilla por la que pasan las fibras de abaca. Así consiguen obtener las fibras limpias separándolas del desecho. Los Matik Saluk combinan el sentimiento arraigado de propiedad privada, pues cada uno es dueño de sus propios enseres, con la propiedad comunal de la tierra que trabajan y de la que se benefician colectivamente. Este es el caso de la cuerda, en cuya producción participa todo el grupo y cuyos beneficios deberán ser distribuidos equitativamente entre todos por el datu, a quien vemos organizando el proceso. Como jefe, el datu ha de ser valiente, pero sobre todo justo como juez y persona de buen corazón. Debe tomar decisiones sabias para proteger a su pueblo en tiempos difíciles. Debe también conocer muy bien las costumbres y ser un buen orador. Las fibras ya limpias se dejan secar durante todo un día. Pasado este tiempo, ya pueden ser trenzadas, obteniéndose así unas resistentes cuerdas. Los Matik Saluk obtienen los recursos del bosque, por lo que es imprescindible que sigan conservando sus territorios ancestrales, ya que su pérdida conllevaría la destrucción de su cultura.
La política de integración de las comunidades indígenas en el conjunto de la nación no debe olvidar que pertenecer a un mismo país no implica la pérdida de la identidad cultural de los pueblos que lo integran, lo cual se expresa en la riqueza del multiculturalismo. En el interior de la casa y con la ayuda de las cuerdas que han fabricado, colocan los gong con los que amenizan sus ratos de ocio. Parece que los Matik-Saluk están dotados de una sensibilidad y creatividad innatas que podemos percibir en su música, su indumentaria y en su espontánea emocionalidad. La música moviliza e impacta directamente en nuestros sentimientos. Todos, independientemente de nuestra cultura, reaccionamos de forma similar ante determinados ritmos básicos. Así, hay ritmos que nos excitan, como los himnos guerreros, y otros que nos relajan, como las canciones de cuna. Los Matik-Saluk refuerzan la cohesión del grupo gracias a su música, que les hace más llevaderas las tareas cotidianas. A primera hora de la mañana, el Datu ha organizado al grupo para ir a trabajar en los campos. El reconocimiento a la autoridad del Datu se explica por el mismo respeto que tienen a sus antepasados, de los que él es heredero directo. El Datu ejerce además de líder religioso de la comunidad para obtener la protección de los espíritus de los antepasados y obtener así una buena cosecha. A veces actúa también como chamán o curandero, experto en el diagnóstico de enfermedades y en el empleo de hierbas medicinales. Es difícil separar las tareas políticas de las religiosas o rituales, y dada la sencillez de estas sociedades, sus líderes han de representar varios roles. En las tareas agrícolas combinan la limpieza de malas hierbas con la recolección de tubérculos como la casaba, base de su alimentación. Al no tener calendario, es la posición de las estrellas lo que les indica cuándo deben sembrar. Curiosamente, mientras que los occidentales cortamos con el cuchillo de fuera a dentro, los orientales lo hacen a la inversa, siempre de dentro a fuera. Como muchos otros pueblos, los manubo se tatúan. Las mujeres suelen decorar su cintura, cuello y pecho. En épocas arcaicas, el tatuaje era una forma de marcar la propiedad de los esclavos. Posteriormente, se ha utilizado para remarcar la identidad cultural y el sentido de pertenencia al grupo o a una determinada clase social. Los guerreros los exhiben como talismanes protectores y símbolos de coraje a fin de atemorizar al enemigo. En los ritos de paso, sirven de entrenamiento para afrontar con valentía la nueva etapa. Y no hemos de olvidar el valor estético que tanto hombres como mujeres atribuyen a sus cuerpos decorados. Una vez terminados los trabajos en el campo, el grupo retorna a la casa. De nuevo observamos cómo los Matik-Saluk disfrutan realizando todos juntos sus tareas cotidianas.
Junto al hogar, las mujeres charlan mientras confeccionan cestos luciendo exóticos collares que van de oreja a oreja. Los Matik Saluk son polígamos, aunque para tener más de una esposa hay que disponer de recursos suficientes. Es necesario, además, contar con el permiso de la primera mujer, que suele estar de acuerdo, pues así tendrá ayuda en las tareas del campo. La primera esposa suele participar en la elección de las siguientes, manteniendo una cierta autoridad sobre ellas. La poligamia también es frecuente en caso de que la primera esposa no pueda tener hijos. En esta comunidad, lo habitual es tener una esposa, aunque algunos tienen 2 y el datu tiene 4. Su primera esposa se queja de que tiene que soportar muchos gastos para alimentar a los 18 hijos de la familia. Las niñas están iniciándose en el rol de mujer. Exhiben en su danza los movimientos de acercamiento, alejamiento, que expresan la ambivalencia y el encanto de la insinuación femenina. Los Matik Saluk se clasifican entre los pueblos de origen deutero-malayo. Ocupan una posición genéticamente intermedia entre los indígenas de Taiwán y los indonesios. Entre los rasgos de estos pueblos mongoloides destacan su estatura media, piel morena, pelo negro, ojos ligeramente rasgados, cara ancha y mentón poco acentuado. Hoy el Datu va a celebrar un ritual llamado Panubat para agradecer a los espíritus de la naturaleza la abundante cosecha obtenida, al tiempo que bendecirá su ungüento mágico hecho con plantas medicinales secretas que utiliza todo el grupo. El mundo espiritual de los Matik Saluk está densamente poblado por fuerzas sobrenaturales que, según ellos, son espíritus que ejercen poder sobre la agricultura, la caza, la pesca e incluso la vida cotidiana. Para obtener buenas cosechas, invocan a un espíritu llamado Tagamalín, al que ahora el Datu va a ofrecer un sacrificio. Sacrifican 2 pollos cuya sangre vierten sobre un agujero que han excavado en la tierra. El más pequeño es enterrado como ofrenda al espíritu de la naturaleza y el más grande servirá como alimento. Creen en espíritus del mal que asocian a la oscuridad y reconocen un dios supremo llamado Magpabaya. El Datu, como chamán, sirve de intermediario entre los espíritus y los hombres gracias a su especial capacidad para comunicar con el más allá. La cristianización ha llegado a este pueblo solo superficialmente y de los 30.000 Matik Saluk, apenas un 3% ha sido convertido, aunque se puede reconocer la influencia cristiana en facetas de su cultura, como vimos en sus mitos y ahora en esta ceremonia. Todos comparten a modo de comunión la planta secreta que proporciona fuerza vital al grupo y que conservan en sus frascos para utilizar como remedio medicinal. Una noche después de cenar, participamos en una ceremonia colectiva a la luz de las velas. Parte del grupo aplicaba mediante masajes el ungüento a los que tenían alguna dolencia. Me sorprendí cuando espontáneamente una mujer me curó con el ungüento una herida que tenía en el pie. Este tipo de comunicación corporal se está perdiendo en nuestra sociedad, que parece querer sustituir con palabras el contacto físico.
El hijo de esta mujer está afectado de una dermatitis y ahora es una magnífica ocasión para que el datu haga uso del ungüento. Sa tatlo na klase sa dalamatan, sa ini sa gawad, gingaranan sa Kotay Kakak. Sa ini sa kayo na migpamari, mintako, kinaili. So, minsan na ko'y na dalo. Con el sonido del bancacu nos despedimos de los alegres Matik Saluk, que como otras sociedades indígenas tienen mucho que enseñarnos, ya que conservan cualidades humanas básicas en una forma relativamente pura. Hemos visto que mantienen una conexión clara con la naturaleza y una riqueza notable de experiencias de vida en grupo. En nuestro desarrollo tecnológico hemos ganado en comodidades, pero en el camino hemos perdido parte de estos rasgos básicos de humanidad. El individualismo se ha impuesto a la vida en común. Es importante que estas sociedades indígenas conserven sus tradiciones, que las presiones de la modernidad no destruyan la riqueza de su vida y que su cultura no se pierda para siempre.